El trabajo es una forma de conocer la influencia que tiene la energía en un proceso. Físicamente hablando, el trabajo es la fuerza que actúa a lo largo de un desplazamiento. El trabajo, al igual que la energía, se mide también en julios, ya que ambos veremos que son equivalentes. Para poder aplicar esta fórmula es importante recordar que la fuerza debe ser constante. Hasta ahora todas las fuerzas que hemos visto lo eran, pero más adelante a lo largo del curso veremos que las fuerzas pueden variar y eso hará que la fórmula trabajo, fuerza por desplazamiento no sea válida. De hecho, en esta fórmula falta, digamos, un pequeño elemento y es el coseno del ángulo formado entre la fuerza y la dirección de desplazamiento. Pongamos un ejemplo. Tenemos un bloque cualquiera, tenemos una fuerza F que forma un ángulo alfa con la dirección y el sentido del desplazamiento. Esto es paralelo a esto. De forma que, si lo desplazamos durante una distancia d, el trabajo realizado será no el de la fuerza total, sino la descomposición de esa fuerza sobre el eje X. Esto es, fuerza por distancia por el coseno del ángulo formado, siendo todo esto, por así decirlo, la fuerza aplicada en el eje X, que es el eje del desplazamiento. Así, en la página 316 podemos ver algunos ejemplos de cómo se aplica esta fórmula en función del ángulo formado. En primer lugar, vemos una cosa muy sencilla, pero que a veces nos cuesta un poquito de entender. Es que si el desplazamiento y la fuerza realizada son perpendiculares, el trabajo realizado es cero. ¿Por qué? Porque el ángulo formado son 90 grados y el coseno de 90 es cero. Si la fuerza forma un ángulo como en este caso, ya tenemos la fórmula aquí, y si el ángulo que forma con el desplazamiento es cero, eso implica que toda la fuerza se emplea para el trabajo, por lo tanto, fuerza por desplazamiento por coseno de cero, que es 1. ¿De acuerdo? No necesitamos descomponer esta fuerza. En el caso de tener una fuerza que impida o que dificulte el desplazamiento, como podría ser la fuerza de rozamiento, que ya vimos que siempre es contraria al rozamiento, el trabajo realizado por esta fuerza va a ser siempre negativo. ¿De acuerdo? Eso es muy importante. ¿Por qué? Porque es contrario al movimiento, porque va a dificultar nuestro movimiento. Para que nos entendamos, la fuerza de rozamiento siempre será por distancia por coseno de 180. ¿Por qué? Porque ese es el ángulo que forma con el desplazamiento, 180 grados, lo que hará que el valor sea menos 1 y por lo tanto el trabajo del rozamiento sea siempre negativo, tal y como hemos dicho. Dos cosas que hay que tener muy claras a la hora de hablar de trabajo en física, físicamente hablando, ¿de acuerdo? Si tenemos un objeto y aplicamos una fuerza, pero por el motivo que sea no logramos desplazamiento, no se está produciendo trabajo, por mucho que nos cansemos. Estamos produciendo agotamiento físico, pero en el sentido de la física no estamos produciendo trabajo, ya que el desplazamiento es nulo y por lo tanto trabajo también será nulo. En el caso de que tengamos un objeto, por ejemplo, colgando, véase un maletín, y lo sujetemos con la mano, una mano más digna que esa, claramente, y lo desplacemos totalmente horizontal, tendiéndoselo aquí, la fuerza que hacemos es contraria al peso, simplemente para que no nos caiga, básicamente. Pero fijaos que esta fuerza respecto al desplazamiento forma 90 grados. Por lo tanto, esta fuerza de aquí, aunque estemos haciendo un gran esfuerzo, el trabajo realizado en este desplazamiento es nulo, porque el coseno de 90 es cero. Esto es una cosa que nos resulta muy difícil de entender, porque si yo levanto algo estoy haciendo un trabajo, o eso me parece. Pero recordamos que en términos físicos, en términos de la física, el trabajo no es sencillamente el cansancio que podemos experimentar. Por eso, dos detalles importantes. No hay movimiento, no hay trabajo. Fuerza perpendicular al movimiento, tampoco hay trabajo de esa fuerza. Ya veríamos si hay de otra.